favorita del imperialismo porque se realiza fuera de sus fronteras. Las empresas maquiladoras llevan a México sus fábricas desarmables, su tecnología, su maquinaria, su materia prima y sus líneas de producción. La mayoría no paga impuestos de entrada ni de salida, y los productos que se elaboran en las maquilas no son para la población mexicana. Es decir, esas empresas no dejan nada, pero necesitan a los trabajadores para producir. ¿Cuál es su único compromiso? Pagar salarios a las y los trabajadores. ¿Por qué prefieren hacerlo más allá de sus fronteras? Porque pueden pagar salarios ridículamente bajos. A las empresas transnacionales como Lexmark, Kongsberg, Electrolux, que tienen maquiladoras en la frontera norte, no les importa si el salario que pagan a una trabajadora mexicana le alcanza para vivir, porque no es una consumidora de sus productos. Las maquilas de la frontera norte superexplotan a trabajadores y trabajadoras, es decir, no les pagan ni siquiera lo necesario para sobrevivir, e incluso suspendieron los salarios en plena emergencia sanitaria por la pandemia COVID. Esta situación lleva a las y los trabajadores de la frontera norte a la precarización, pero a su vez, esto lleva a la organización. Desde 2019 se registró un incremento del movimiento obrero, con huelgas en fábricas y maquilas que dieron como resultado al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, el único sindicato de lucha en la frontera norte, el único espacio que defiende trabajadores frente a las empresas transnacionales que actúan impunes. La abogada e impulsora del sindicato, Susana Prieto Terrazas, hoy está presa. Fue detenida por el gobierno del estado de Tamaulipas. Le voy a hacer entrega de su copia. Ajá. Y ahorita nos va a tener que acompañar. ¿Pero por qué una orden de aprehensión si nunca me han citado a declarar como presunta? Nosotros nada más cumplimos con el mandamiento policial que nos manda. Ajá. Acusada con delitos tan burdamente fabricados que ni siquiera... No hay delitos comprobados por la Fiscalía de Tamaulipas, ni delitos comprobados por la Fiscalía de Chihuahua, para que este señor Javier Alatorre y sus reporteros estén vendiéndome ante todo México y el mundo, utilizando el poder que tienen en la información como una criminal. Prieto Terrazas, pero se han olvidado de lavarse el hocico como ácido muriático antes. Porque cuando se dice ese nombre, hay que hacerlo, si se piensa, torcer la verdad. Yo en mi vida he visto a Javier Alatorre, no conozco al reportero infame César, creo que se llama, que difundió ese pseudo reportaje en mi contra. No lo conozco, ellos no me conocen a mí, nunca hemos estado frente a frente. Del pueblo que sabe que a lo mejor sí van a salir y que a lo mejor al rato hasta favores les va a hacer, se va contento, con piel de plomo. Pero no es solo en mi perjuicio, es en el perjuicio de la clase trabajadora, porque siendo una abogada honrada y honorable, defensora de trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora, en Saltillo, en Matamoros, en Monclova, en Ciudad Juárez. Me están vendiendo a quienes no me conocen como alguien que no merece credibilidad para defender los derechos de sus clientes. Jóvenes, amigos, les mando un saludo y un abrazo virtual. Amigos, pues estoy muy contento porque en esta ocasión me acompaña una guerrera, una abogada que yo la conocí en un entorno de lucha, de un activismo, vamos a decir, pero en realidad pues una defensora de los obreros. Yo me relaciono mucho, ustedes saben, yo viviendo en la frontera, me crié en Nuevo Laredo, pues yo nací en Texas, en el lado estadounidense, pero emigro, me vengo a vivir acá, pero pues tengo esas costumbres y me relaciono mucho con lo que la persona que me acompaña en este momento pues hizo, y la verdad era muy necesario entrevistarla.
Está con nosotros Susana Prieto. Susana, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias. Muy contenta de que por fin hayamos cristalizado esta entrevista. Sí, muy atropellada, pero mira, aquí estamos y yo te agradezco mucho el tiempo, Susi, porque sé que eres una mujer muy ocupada, una mujer muy aguerrida y una mujer muy perseguida. ¿Qué onda? A ver, bueno, antes que todo, a ver, Susi, pues primero háblanos de ti, Susi. Mira, lo que sabemos de ti es que eres una abogada que defiende a los obreros, ¿verdad? A los obreros, en este caso enfocado en las maquiladoras. Cuéntanos de Susana Prieto algo que no sepamos. Pues lo único que deben saber es que Susana Prieto es abogada de trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora en el norte de México y que a partir del año 2015 empecé a utilizar las redes sociales y específicamente el Facebook. Cuando mis hijos me lo mostraron, yo entendí que el teléfono no solo tenía 2 botones, uno rojo y uno verde, para colgar la llamada o para tomarla de nuevo, sino que la forma de comunicarse en este mundo estaba modificándose y pues renovarse o morir. Ahí empecé en junio del 2015 a organizar un movimiento de obreros maquileros en Ciudad Juárez, Chihuahua, mi tierra natal. Yo soy de Juárez, soy norteña, soy mujer bronca, soy decidida, soy valiente y fui obrera. Y como obrera sabía perfectamente cuáles eran todas las necesidades de las obreras y los obreros dentro de la industria maquiladora, que si bien es cierto, cuando yo fui obrera fue en los 80s y se ha modificado mucho todo esto, pues cada vez se recrudece más la esclavitud, la precariedad de las relaciones obrero-patronales de los obreros, que realmente me parece verdaderamente deleznable que ellos tengan que ganar $60 semanales y que ahora, por ejemplo, que pasó la pandemia, todavía sí quisieran robarlos los maquiladores y solo pagarles $30 por semana para que pudieran soportar por lo menos la crisis, ¿no?, de la pandemia en las instalaciones de su hogar, en contraposición con que estas empresas cada año duplican, triplican y hasta cuadruplican en billones de dólares y en euros sus utilidades, mientras cada vez el valor adquisitivo de los trabajadores es mucho menos. Yo inicié en Ciudad Juárez, Chihuahua, en junio del 2015, como te digo, con un movimiento en contra de la empresa Eaton Industries, que llamamos Fuerza Roja, con 17 trabajadores, 37, y fue un verdadero éxito. Realmente a partir de ahí empezaron a levantarse diversas empresas en Ciudad Juárez y yo empecé a brindar asesoría jurídica gratuita como abogada laboralista de trabajadores y trabajadoras del país por las redes sociales. Y ahí es cuando me contactan los obreros de Matamoros, Tamaulipas, en octubre, diciembre del 2018. Fue mi primer contacto con este estado con el que tú has tenido tantísima relación, ¿no?, que es Tamaulipas. Fíjate. Oye, Susi, fíjate, yo la primera vez que escuché de ti, el año pasado, un golpeteo político, ¿ok? Un golpeteo político, me quiero llamarlo así, o te voy a preguntar. Se decía que Donald Trump estaba, en base a una abogada, estaba provocando una desestabilización en Tamaulipas relacionado a Matamoros, en ese sector. ¿Sería de casualidad el golpeteo? ¿Serías tú esa abogada de la que se les acusó como relacionado con Donald Trump? Cualquier abogada mujer de la que escuches hablar en el país en este momento, cuando la información sea deleznable, cuando la información sea para describir a un monstruo, a una delincuente en serie, más grande que cualquier violador o homicida que haya existido en Inglaterra o en cualquier país alrededor del mundo, seguramente soy yo la abogada. Porque a lo mejor eras tú la que estaban embarrando ahí. Sí, efectivamente, dijeron esa tontería. Primero dijeron que el señor Andrés Manuel López Obrador me había enviado al estado de Tamaulipas para desestabilizar el gobierno panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y después, un hombre del Universal, del periódico Universal, tuvo a bien decir que no,
que quien me había enviado era Donald Trump a desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente soy una guerrillera, ¿no? Para ellos, y siempre estoy con intereses políticos. Lo que no saben es que yo no conozco a ningún político, no tengo relación con ningún político. El movimiento nuestro es político, pero no es partidista. Y es político porque todo el trabajo de organización de los trabajadores y trabajadoras de este país o de cualquier país del mundo es necesariamente un trabajo político. La organización siempre implica una cuestión de política, cómo vamos a armar la estructura, cómo nos vamos a juntar, cómo si yo soy operador de Adient me voy a juntar con operadores de Fisher, cómo si yo soy de Fisher voy a alcanzar a tener comunicación con los trabajadores de Adient. Eso es algo que le cuesta muchísimo trabajo a los obreros y obreras de la industria maquiladora, porque en esta esclavitud en la que viven dentro de los sarcófagos, que son las maquilas, los estándares de producción que cada vez son más inhumanos y devastadores para los obreros y obreras por este precario y miserable salario que perciben diariamente las trabajadoras, pues dentro de estos sarcófagos con estos estándares y tan inhumanos que se tienen dentro de la industria maquiladora, que lo que han hecho es terminar con sus extremidades inferiores inferiores y superiores, como los brazos, los mangos de rotadores, el dislocamiento de caderas, inservible. Nosotros hemos llamado en Ciudad Juárez esta acción criminal de las maquilas, en un reportaje, una frase como que la maquila te aniquila. Y así es, la maquila te aniquila. Dentro de todo este estándar de producción continuo, las trabajadoras y los trabajadores, a ti te va a parecer lo más absurdo del mundo, porque toda la persona que no ha tenido relación y que no ha trabajado dentro de una industria maquiladora no puede creer lo que yo digo. Hay trabajadores que pasan 15 años siendo compañeros de trabajo y laborando en la misma línea de producción y no saben cómo se llama el uno y el otro. Nunca han tenido contacto con él, porque el trabajo es devastador. En el trabajo se levantan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana van en camino para llegar a las fábricas a las 5:30 de la mañana, salen completamente exhaustos de jornadas laborales de 10 horas efectivas con estos estándares de producción, y cuando suben a los camiones o al transporte de personal, la mayor parte de ellos creen que ya llegaron a su casa. ¿Por qué? Porque se quedan dormidos. Están completamente devastados, y esto hace muy difícil o casi imposible que exista una relación entre los obreros y obreras de la industria maquiladora. Por ello, organizarse es un trabajo político impresionante, pero no pertenecemos a ningún partido político. Y es ahí donde yo me convierto en enemiga pública de los dueños del dinero, porque cuando nosotros luchamos para que la clase obrera del país tenga mejores salarios y mejores condiciones de vida, atacamos el bolsillo de los dueños del dinero, que son los empresarios, y entonces nos convertimos en su enemiga y en consecuencia en enemiga de sus sirvientes, que son los políticos del país, porque los políticos sirven a los dueños del dinero, y además a eso le tienes que sumar que yo no pertenezco a ningún partido político, que nunca he militado en ningún partido político, y entonces eso me hace la enemiga público número 1 en el país. Ok. Oye, Susi, bueno, yo estoy escuchando lo que menciona la palabra político. Se menciona que estabas interesada en postularte para la candidatura de Matamoros, ¿es verdad? Pues mira, si hubiera estado interesada en postularme para algún puesto público, nunca hubiera llegado a Matamoros, porque por aquello de Morena te sonará, y a todo mundo nos sonará si tenemos la más mínima idea de lo que es México, que no lograron completar en la mayor parte de la República ni siquiera los representantes de casilla, pero en pueblos como el mío, en Ciudad Juárez, no tenían ni candidatos a diputados ni a senadores, y a mí se me propuso serlo. Si yo quisiera o aspirara a una candidatura política,
no te quepa la menor duda de que en vez de haberme ido a Matamoros, yo sería ya senadora de la República. Nunca he estado interesada en ocupar ningún puesto político, porque pese a que la gente cree que estando en un puesto político puedes apoyar más a los trabajadores, yo creo que es exactamente lo contrario. Muy bien. Oye, eso sí, y escuché mucho el movimiento. ¿Qué es el movimiento 2032? Mira, a mí me contactan los trabajadores a raíz de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decretó el 1 de enero del 2019 un aumento del 100% del salario mínimo en la zona franca o zona fronteriza, 43 municipios los más cercanos a la frontera con Estados Unidos de Norteamérica. Este aumento salarial iba a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2019, pero yo empecé a reportar en estos videos cortos que hacía asesorando obreros y obreras que era falso, que la industria maquiladora estaba maquillando los números entre octubre y diciembre del 2018. Recuérdate que el aumento del mínimo es solo para quien gana el mínimo, y en la frontera nadie gana el mínimo. Pero al dispararse al 100%, si en el 2018 el salario era de 88.36, en el 2019 tenía que ser de 176.72. Entonces en la maquila, que tienen asesores muy voraces para siempre estar ahorrándole dinero a las empresas, les dijeron, mira, este tipo gana 126.72 pesos, pero tiene un bono de 50 pesos por puntualidad semanal y otro bono de 50 pesos por puntualidad semanal. Quítale 25 de cada uno, que son 50, lo que le falta para ganar 176.72, y dáselos desde antes que llegue el 1 de enero del 2019. Si él llega al 1 de enero del 2019 con un salario de 176.72 pesos, ya no tendrás obligación de cumplir el decreto que está emitiendo Andrés Manuel López Obrador, y ya no les aumentarás un solo centavo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que de octubre a diciembre podrá ser que tengas inconformes, al que se inconforme lo despides, lo boletinas, que nadie le dé trabajo en la plaza, y entonces los demás van a escarmentar y ya nadie te va a pedir explicación de por qué solo maquillaste los números, le quitaste la mitad del bono de producción, de puntualidad o de asistencia, 25 pesos a ese y 25 a otro, te lo sumaste al salario y el trabajador terminó ganando exactamente lo mismo que ganaba en el 2018, y nosotros tenemos casos en Ciudad Juárez que hasta 2 pesos menos. Y no fue aplicable el aumento del 100% del salario. Yo les llamo la primer mentira de la 4T, ¿no? De la transformación, porque no puede ser posible, yo no lo admito, que el presidente de la República no supiera lo que estaba pasando. Yo hice un video y lo denuncié, y ese video en las redes sociales logró 1.700.000 reproducciones. O sea que por lo menos la secretaria del Trabajo y Previsión Social estaba perfectamente enterada de este gran fraude. Yo no estoy diciendo que el fraude lo cometió ni la 4T ni el presidente, cuidado, porque luego la gente no entiende y por eso lo meten aún en tanto problema. Yo estoy diciendo que quienes cometieron este delito de fraude en contra de los obreros de la industria maquiladora fueron las maquiladoras, no Andrés Manuel López Obrador. Él sí emitió un decreto para el aumento al 100%, pero no se aumentó porque antes de que llegara el 1 de enero del 2019, los empresarios mañosos hicieron jaque mate y ya no le aumentaron el salario a los trabajadores por la situación que yo te estoy platicando. Resulta que le llama mucho la atención este video en el que explico esta situación a los trabajadores de Matamoros, porque los trabajadores de Matamoros tuvieron un líder muy aguerrido, Agapito González, en Matamoros, Tamaulipas, que dejó unos contratazos colectivos de trabajo que solo con 2 de sus cláusulas, me atrevo a decir que no existen en todo el país. Una de las cláusulas indexaba el aumento salarial anual
fuera cual fuera, si era mínimo o no era mínimo, lo indexaba al porcentaje de aumento del salario. ¿Qué quería decir esto? Que ahí no podían hacer lo que te expliqué ahorita que hicieron en Juárez las maquilas mañosas. Aquí lo que hicieron fue decirles que por culpa de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, este año no les iban a aumentar el salario, que porque como ellos no ganaban el mínimo, no procedía su aumento. Les dijeron también que ellos tenían derecho a un bono anual. Un bono anual. ¿Cómo se conformaba este bono anual? Bueno, yo ganaba 75 pesos en el mínimo era 75 pesos en un año anterior y luego aumentaba 80 en el siguiente año. Esos 5 pesos de diferencia diaria los multiplicaban por 365 días para no aumentarle el salario a los trabajadores y se los daban en un bono anual pagadero antes del 24 de enero de cada año. Pero corazón, al aumentar el salario mínimo en 88.36 pesos entre el 2018 y el 2019, eso significaba que el bono anual sería de 32,251.40 pesos, porque tenían que multiplicar los 88.36 por 365 días del año, y el bono anual era de 32,251.40 pesos. Hicieron, acompañados de los secretarios generales del charrismo sindical setemista de Matamoros, ruedas de prensa, invitaron al presidente municipal, salió el presidente de la INDEC, de la Coparmex, de Canacintra, a decir que solo por el 2019 no les darían el bono, pero que a partir del 2020 ya, mira que nada pendejos ellos, ¿no? Entonces, me va 32,251.40 pesos, a mí me dijeron, está usted loca, porque los trabajadores de Matamoros nunca habían recibido más de 3,550 pesos por ese bono anual. Entonces, cuando yo les hice la fórmula, porque nadie la conocía, y me puse por ahí a rascar en los recibos de pago, que eran los antecedentes de ese pago anual, me di cuenta que las ruedas de prensa para engañar a los obreros de Matamoros las estaban haciendo imputándole culpas que no tenía también al presidente de la República y diciendo que por su decreto no les iban a pagar el bono anual. Entonces, también viene la CTM, nosotros no podíamos emplazar a huelga, obligamos a la CTM a que emplazara huelga porque eran los titulares del contrato colectivo de trabajo. Y emplazamos a huelga para que les aumentaran el 100% del salario, como decían sus contratos colectivos de trabajo, ganaran lo que ganaran y les pagaran 32,251.40 pesos. Solo que la CTM dijo que si les aumentaban el 100%, toda la maquiladora iba a quebrar, les regalaron el 80% de aumento salarial y entonces solo pidió la CTM el 20% de aumento y lo logramos. El 20% de aumento más el pago de los 32,251.40 pesos. Pero como era muy difícil gritar una consigna que dijera 32,251.40 pesos, así se constituyó el movimiento 2032. Por el pago, por el aumento salarial histórico, por encima del autorizado por el señor Andrés Manuel López Obrador, logramos un 20% adicional y además el pago que les querían robar del bono anual de 32,000 pesos y de ahí se conforma el 2032. Aumento salarial y pago de... Oye, Susi, me gustó, vi uno, ya sabes, ahí vivoreando tu perfil en Twitter. Me encantó esa foto que traes ahí de el neoliberal, aquí lo apunté, neoliberalismo panista. Es la segunda jornada obrera antipanista. A ver, háblame de eso, ¿qué onda con eso? Porque yo soy una perseguida política de los gobiernos por ser defensora de los obreros. Los obreros, cabeza de huevo, ¿verdad? La maquiladora en Matamoros se quejó de que por mi intervención ellos tuvieron una pérdida de $300 millones en enero del 2019. No fue ninguna pérdida, fue una inversión porque tenían que pagar el aumento salarial y el bono de los 32,000 pesos, ya eso ellos le llaman pérdida.
a partir de que a mí me conceden los trabajadores el honor de asesorarlos de manera gratuita para este movimiento y que los chavos se fajan y logramos que las empresas estallen la huelga todas a las 14 horas del día 25 de enero del 2019, fueron 48 empresas. No había un antecedente histórico de un movimiento así en México, jamás, y menos contra la industria transnacional. Ganamos el 2032 en todas, pero después los trabajadores del SIDME, un sindicato que dirige Jesús Mendoza Reyes, que es el porro más sanguinario que existe en Matamoros, también los trabajadores de esa empresa se levantaron para, en igualdad de circunstancias, obtener dicho bono porque no estaba en sus contratos. Esa fue una conquista derivada de la lucha netamente de otro sindicato. Y después de eso constituimos un sindicato nacional independiente de trabajadores de industrias y servicios, Movimiento 2032. Y es muy importante que tú sepas que me reitero como enemigo político de los estados, ya no solo de Tamaulipas, sino de Chihuahua, donde está mi tierra natal, Ciudad Juárez, Chihuahua, que es el principal asiento de negocios de la industria maquiladora en el país. Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre Tamaulipas y Chihuahua? Bueno, Tamaulipas, todo depende de los sindicatos blancos o sindicatos de empresa que le quitan o le roban su dinero a los trabajadores en cuotas sindicales y trabajan para servir a los empresarios y no a los trabajadores. Bueno, estas empresas tienen todo el control, este sindicato blanco corrupto enquistado en la corrupción del país. Igual que las empresas. No hay sindicato corrupto sin empresa corrupta. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Tamaulipas? Pues que Chihuahua se vende al exterior para conseguir inversión, vende mano de obra barata, autorización para la violación de derechos humanos y laborales de los trabajadores y la garantía total y absoluta de que no habrá un solo sindicato en el Estado que logre vulnerar los intereses económicos de la empresa para nada. Es decir, que aquí se vende como un paraíso sin sindicato. Cuando nosotros logramos, gracias a la lucha de los hombres y mujeres de Matamoros, el registro y toma de nota de este sindicato nacional, el SNITIS, Movimiento 2032, me convierto en el enemigo público de Chihuahua, porque en uno de mis videos, soy muy pública, y en mi Facebook dije, ya tenemos el registro, con este registro se pueden afiliar a SNITIS Movimiento 2032 las obreras y obreros de todo el país, así que ya voy para Juárez y allá también vamos a instaurar el Movimiento 2032. Fue mi sentencia de muerte. Eso fue lo que te llevó a la cárcel, porque yo demandé como asesora jurídica del SNITIS Movimiento 2032, demandé la titularidad de 50 contratos colectivos de trabajo a la CTM en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y entonces dije que iba a ir a Juárez, y aquí en Juárez, tengo toda mi vida en Juárez, muchos años, más de 50, se hizo una pelotera, hicieron juntas en Index, que ahí venía yo. ¿Por qué? Porque mi lucha en Juárez fue por más de 30 años para conseguir el registro de un sindicato y el gobierno nunca nos lo dio. SNITIS Movimiento 2032 es un regalo de la reforma del 1 de mayo del 2019 a la Ley Federal del Trabajo y del TEMEC, innegablemente, porque los gobiernos de los estados no permiten la conformación de sindicatos locales que no estén a favor del gobernador. Y nosotros no estamos a favor de ningún gobernante, de ningún nivel político en el país. Entonces demando las titularidades y luego se viene la pandemia y entonces se bloquea. Estoy peleando las titularidades desde septiembre del 2019. Se para todo con la pandemia y me vengo de Matamoros a Juárez, donde ya tenía 1 año, 7 meses viviendo. Y me vengo a Juárez y veo que las maquiladoras no cerraron, que empiezan a crecer el número de muertes de manera estrepitosa en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la maquila estaba abierta con la anuencia de Javier Corral Jurado, el gobernador. Toda la maquila abierta y nada era esencial. Murieron muchos trabajadores, hubo un gran escándalo, visibilicé
esta violación del decreto de emergencia sanitaria a nivel internacional. Y luego anuncié en mi muro, porque hubo un problema con el sindicato por allá en Fischer, en Matamoros, que el 8 de junio estaría en Matamoros y luego me regresaría. Pero estuve dándole todo lo que fue abril, mayo y los primeros días de junio a visibilizar que las maquiladoras no solo no pararon en Juárez, sino que no pararon en todo el norte del país, generando esta estela de muerte y a la exponencialidad del contagio del COVID-19 de una manera criminal. Para mí podría ser considerado como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Porque al no haber acatado esta disposición del gobierno federal para prever o para tratar de reducir la expansión de este virus, me parece que es un acto criminal. Cuando dije que iba el 8 para allá, yo iba con toda la tranquilidad del mundo, pues si estábamos en pandemia y el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y de Chihuahua estaban en semáforo rojo, nadie trabajaba. Sin embargo, el 8 de junio, que llegué a Matamoros, me detuvieron, me ejecutaron una orden de aprehensión que nunca me dieron a conocer, que emitieron, no siendo delitos graves los que me imputaban, la emitieron estando en semáforo rojo. Es la que vimos en el video del intro, ¿verdad? Así es, yo lo transmití porque no me estaban visibilizando ninguna orden de aprehensión y por lo tanto la retención me rodearon en un restaurante, la policía investigadora, y por supuesto que fue ilegal mi detención. Pero el 8 de junio me detienen en Matamoros, Tamaulipas, me arrancan de ese lugar que me ama tanto, al igual que los obreros y las obreras, por supuesto, y me llevan a Ciudad Victoria, a la capital, de forma por demás ilegal, sin ponerme a disposición de la jueza que emitió la orden de aprehensión, sino hasta 11 horas después. Otro acto ilegal. Esto fue el 9 de junio. El 9 de junio, el mismo 8 de junio que me aprenden, piden a Chihuahua que diga si hay algún antecedente penal o órdenes de aprehensión en mi contra, y les dicen que no, pero que hay 2 carpetas que se están integrando. Eso me pareció muy raro, porque antes de todo eso, el gobierno de Tamaulipas trabajó como nunca trabajó el de Chihuahua para criminalizarme. Y no solo el gobierno de Tamaulipas, sino los directivos de Index, de Canacintra y de Coparmex. A nivel nacional dijeron que era extorsionadora de empresas, me pusieron como cabecilla de los extorsionadores, llamando así a los obreros que estaban luchando por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, me pusieron como ladrona, me pusieron como estafadora, dijeron que todo el dinero que poseía mi familia y los negocios de mi marido provenían de la estafa de trabajadores. Bueno, han barrido, trapeado y poquito más el piso con mi persona. Entonces me detienen. En el minuto 1 lanzaron mi foto con los medios chayoteros de Matamoros y la montaron. Yo estaba parada en una puerta blanca, no me quería dejar fotografiar por el policía de investigación o la policía investigadora, pero me dice, es que mi jefe quiere saber que está bien. No es cierto. Todo tenía planeado el gobierno de Tamaulipas, pusieron atrás una manta como si estuviera en la Fiscalía General del Estado, que no era real, y criminalizaron mi foto alrededor del mundo. Y es gacho decir eso, a lo mejor para algunos que se pone esta vieja abogada de pueblo que anda diciendo que alrededor del mundo sí, porque son muchos años trabajando para visibilizar la precariedad de las relaciones obrero-patronales con la industria maquiladora en el norte del país, y por supuesto que hay muchos medios internacionales que están interesados en lo que pasó conmigo, pero además, pues ellos saben claramente que soy una perseguida política. Me acusó el gobernador de Tamaulipas de haber cometido delitos de amenazas, de asonada o motín, coacción de particulares y delitos contra funcionarios públicos. ¡Wow! Suena terrible todo eso, pero no son delitos graves ninguno de ellos, por lo cual mi abogado me dijo, no se preocupe, en cuanto la vinculen a proceso, acreditamos su inocencia y va a salir libre. De todas maneras, vamos a pedir que en la medida caucional, pues se le permita estar firmando y usted no tiene por qué ir a prisión porque los delitos no son graves. Para sorpresa de mi abogado, contra toda legalidad, se ordenó mi detención y mi internamiento inmediato en el penal de Tamatán. Ahí permanecí 24 días, interpuse el recurso de revisión contra esa resolución
de los jueces, de la jueza Rosalía Gómez Guerra al servicio del gobernador, y la revisión la conoció Edwin Vargas, otro juez al servicio del gobernador. Me negó el derecho de la revisión, es decir, me negó el derecho de tramitar mi juicio en libertad de forma ilegal, y ellos alegaban que los estados donde suelo habitar, que son Chihuahua y Tamaulipas, colindaban con Estados Unidos, y que entonces había temor fundado de que yo me sustrajera del ejercicio de la acción penal, es decir, que me fuera del país. Se suspendió el procedimiento, que es un recurso para darle una terminación alterna al juicio. ¿Qué significa la suspensión del procedimiento? Que ya no va a haber más indagatorias, que yo no soy responsable, que no hay delitos, porque digo, es muy importante decir esto, porque la prensa chayotera de Tamaulipas ha dicho mucho que yo hice un convenio con la jueza, y esto es completamente falso. Yo tengo un recurso de apelación interpuesto en contra de esta arbitraria resolución, donde no le quedó más remedio, tuvo que resolver y sacarme del penal, pero lo único que hizo fue cambiar a una prisión más grande. La jueza determinó en esa resolución que en el minuto 1 que saliera de la prisión, debía yo abandonar el estado de Tamaulipas hasta por 2 años y medio, que era la penalidad máxima que tenía por estos delitos. O sea que no era inocente entonces, ¿verdad? Porque me dijo que era inocente en su video y después me impuso penas de culpabilidad. Que en 2 años y medio no podía ir a Estados Unidos. Toda mi familia vive en Estados Unidos. Mis hijos, mis nietas, mi mamá, mis hermanas. Y no puedo ir a Estados Unidos en 2 años y medio. Pero además no podía vivir, no solo en Tamaulipas, sino en ninguno de los otros 30 estados de la República. Debía vivir en cualquiera de los municipios del estado de Chihuahua. ¡Ah, caray! Eso me sorprendió muchísimo. Dije, ¿cómo que nomás en Chihuahua? Si hay 31 estados que me quedan libres después de que me quité de Tamaulipas. Me parecía la cosa más irrisoria, la más arbitraria. Como tú te estás riendo, me reí yo, se rieron mis abogados, nos reímos, nos molestamos cuando estábamos en la audiencia, pero eso determinó. Estaba la abogada, la jueza, Rosalía Gómez Guerra, diciendo eso. Me pongo yo la mano en la boca porque estábamos en una videollamada, obvio ella estaba en Matamoros y yo en el penal de Tamatán en Ciudad Victoria, a 4 horas de distancia por coche. Entonces estábamos en videollamada y tenía bloqueado, ya ves que bloquea uno el micrófono, pero igual se ve la lectura de los labios. Entonces me tapé los labios y le dije, ni madres, yo no voy a aceptar estas condiciones. Me están separando de mi familia, me están privando del derecho al trabajo, por lo menos en el estado de Tamaulipas. Le dije yo, ¿qué es esto? Y luego me condenaron a pagar 76,000 pesos de reparación del daño a gente que yo ni conocía, ni vi en el día de los hechos, pero porque sabían que pues yo quería obtener mi libertad. Cuando le dije a mi abogado que no iba a aceptar, me dijo, déjese ya de tonterías, abogada, acepte. No le queríamos decir, pero su mamá tiene que vivir. Y mi mamá tiene 74 años. Entonces, evidentemente, pues, dijo, usted tiene un término de 3 días para apelar esa resolución. Le dije, sí, pero la voy a apelar y ellos van a tardar hasta que se vaya Francisco Javier, cabeza de vaca, en resolverlo, porque lo que quieren es sacarme del Estado para que no le estorbe electoralmente a este criminal, ¿no? Un presunto criminal, habría de aclarar, que es el gobernador que ha sido ya relacionado con señalado por la DEA y todo. Arrestado y que está, la verdad, yo todos los días, cada segundo de mi vida, agradezco el haber salido de ahí. Le agradezco al licenciado Gobea Orozco, Jesús Eduardo Gobea Orozco, que me haya sacado de ahí. Cuando yo salí me dijeron que el gobernador estaba endiablado, que porque lo presionó una carta que le enviaron 60 congresistas norteamericanos para que me liberara. Esos 60 congresistas norteamericanos habían estudiado los hechos y para ellos es muy claro que yo soy una perseguida política. Soy una mujer que he consagrado mi vida a que la ley se cumpla
esa ley que violan los patrones en contra de los trabajadores. Jamás he cometido un delito, pero ellos me han fabricado como una delincuente. ¿Y por qué soy una perseguida? Porque cuando llego a Chihuahua me doy cuenta que me enviaron a Chihuahua porque los gobernadores estaban de acuerdo. Aquí me habían armado otras 2 carpetas de investigación que ya eran órdenes de aprehensión cuando yo bajé en el avión a Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue al día siguiente de que me liberaron en Tomatán, y pensaban que me iban a prender. A mí se me prendieron las antenitas de vinil cuando dijeron que tenía 2 carpetas de investigación, porque una vez salió en Televisa que yo tenía varias carpetas de investigación aperturadas y yo me vine a Juárez, realicé las indagatorias pertinentes, me amparé y el Ministerio Público me había dicho que yo no tenía ninguna carpeta aperturada. Pero inmediatamente, cuando pensé en todo el escándalo que habían armado en Juárez, porque les dije que ya venía para Juárez, con un sindicato nacional independiente al que se podían afiliar todos los obreros y obreras de la industria maquiladora, dije, esto va más allá del gobernador de Tamaulipas. Por eso la segunda jornada obrera es antipanista, porque soy una perseguida política por los gobiernos panistas de Javier Corral Jurado en Chihuahua y de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Excelente. Oye, Susi, ahorita que mencionas congresistas estadounidenses. Ok, Estados Unidos. Fíjate que yo, ya sabes, yo relacionado con el Telecán por trabajar en la frontera, en la agencia aduanal en Texas, es lo que era mi ramo, relacionado con las importaciones temporales, maquilas, Pitex, ahora IMEX últimamente. Bueno, también supe que esa represión a los trabajadores, todo, viene de este neoliberalismo, de una hipocresía obamista, gobierno Obama muy hipócrita. Se van empiezan las empresas a salir de Estados Unidos, se van a México por la mano de obra barata. Llega Donald Trump, y Donald Trump yo lo recuerdo porque yo estuve manejando lo que era la automotriz. Mercedes-Benz, Daimler Tractocamiones, es el cliente que manejábamos, donde yo estaba. Y sentimos el repudio de lo que fue el estado de Ohio y parte de Michigan, porque las fábricas automotrices se van, ¿no? A Saltillo, ya tú sabes, a México, ¿no? Por la mano de obra barata, y quiebran cierran empresas estadounidenses, y nosotros se nos viene el trabajo, batallar con proveedores acá del lado estadounidense, porque pues no te quedan ni contestar, habían perdido su trabajo, odiaban a los mexicanos porque les habían quitado sus trabajos. Ok, yo quiero darte un contexto, eso sí. Llega Trump y yo recuerdo en sus discursos en Ohio, voy a recuperar las fábricas, no todo el nacionalismo estadounidense. Uno vive manipulado, Susi. O sea, yo creí que Obama era la onda y todo, y yo estaba asustado cuando llegaba Donald Trump. Entonces, para que veas qué tan apendejado estaba. Pero bueno, yo recuerdo ese discurso de Donald Trump, yo no le di importancia, lo escuché y lo vi. En ese tiempo tenía ojos todavía. Te estoy hablando de que fue en el 2015, en 2016. Entonces, yo recuerdo que creo que Ford se regresa de México. Bueno, creo que Ford regresa a Estados Unidos y creo que también Chevrolet. Bueno. Ahora con este nuevo TMEC, Susi, una de las razones que da a entender Donald Trump y aparentemente López Obrador es que para nivelar un poco era aumentar a los trabajadores mexicanos, darles seguro médico, darles un mejor salario, para que el empresario estadounidense le piense 2 veces venirse a México por la mano de obra barata y pues tú sabes, ¿no? A crear desempleos en Estados Unidos. Eso está pasando con el TMEC. ¿No está pasando entonces? ¿Está pasando eso ahora con el TMEC? El TMEC dice que los trabajadores que laboran del lado mexicano en la industria automotriz, si allá les pagas $16 la hora, les tienes que pagar $16 la hora en México. Uh-huh. Y dicen ellos, esto que me estás diciendo muy similar, porque luego los sindicatos americanos eso dicen, es que los mexicanos nos roban nuestro trabajo al regalar la mano de obra, ni que los trabajadores estuvieran de acuerdo, no sean pendejos. ¿A poco creen que les piden parecer para pagarles una miseria, estarse muriendo de hambre, nacer pobres, morirse pobres y todavía
dar a luz o traer al mundo hijos y nietos que después van a ser los esclavos del futuro. No hay nada más indignante que escuchar trabajadores de Estados Unidos de Norteamérica diciendo esa barrabasada. Aún en el supuesto, yo no le veo ninguna intención a México de cumplir con esto. Esto era nada más para enjuagarnos la boca con un dedo. El TLCAN no se cumplió por mucho tiempo y tampoco se va a cumplir el TEMEC. Por eso ahorita están presionando a los congresistas y dicen, a ver, ¿dónde están los buenos salarios que le vas a pagar a los trabajadores mexicanos? Y estos congresistas dicen, oye, tú fabricaste delitos en contra de Susana Prieto Terrazas, la convertiste en una perseguida política porque es la única abogada que ha luchado por la libertad y democratización sindical de la clase obrera de la industria maquiladora en el norte del país. Eso dicen las cartas de los congresistas después de analizar los acontecimientos. Pero yo a veces no tendría claro si lo que quieren es ayudarme a mí o lo que quieren es ponderar esa posición a la que tú estás haciendo referencia, ¿no? Es mentira el TEMEC. Nunca van a ganar $16 por hora los trabajadores mexicanos. El día que nosotros ganemos eso, pues otro gallo nos va a cantar. Ni seguros médicos, Susi, tampoco, ni seguro médico, nada. ¿Tú crees no va ni en ese paquete? Pues, un mejor salario. Seguro médico tenemos, pero ahorita yo creo que ya están en el punto de decir que se los regalan. En el Seguro Social ya no hay medicamento, en el Seguro Social no hay especialistas, en el Seguro Social no hay citas, en el Seguro Social no te pagan una incapacidad hasta después del cuarto día y te la pagan por el 60% si es enfermedad. Entonces muchos trabajadores dicen, bueno, ya no nos van a dar, el seguro ya no es lo que es antes. Pero no se trata de una cuestión de salarios, se trata de una cuestión de corrupción, porque yo estoy completamente segura de que si los trabajadores mexicanos ganaran $16 la hora, al igual que lo ganan los trabajadores estadounidenses, las empresas seguirían aquí. ¿Por qué? Porque aquí pueden evadir el pago de impuestos a través del outsourcing, porque aquí pueden tirar los desechos tóxicos a las aguas públicas y no hay un gobierno que les exija el cumplimiento y del manejo de esos tóxicos o el destino final que les deben dar. Aquí nos están matando. Aquí el estándar de producción lo están subiendo cada vez que llegan trabajadores más jóvenes a laborar a la industria maquiladora. En Estados Unidos hay una edad promedio para la actividad. La industria maquiladora no se irá de México jamás, porque para que la corrupción de este país se erradique, y estoy hablando de una corrupción que no les ajena a las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras son tan corruptas como el gobierno mexicano y los sindicatos mexicanos. Aquí no se escapa nadie. Aquí ellos viven bajo el lema de que al lugar que vas, hacen lo que ves. Y ellos están viendo permear la corrupción por todas partes. Jamás en la vida van a tener más ventajas en Estados Unidos de las que puedan tener en México. Entonces, no creo que ellos estén buscando pagarles un buen salario a los trabajadores. Mira, esto del buen salario hay que remontarse a los análisis del TEMEC, porque recuérdate que el buen salario para los trabajadores mexicanos lo quiere Canadá. Ni siquiera fue Estados Unidos quien lo puso en la mesa, porque Canadá quiere que ganen bien los trabajadores mexicanos porque dice que al tenerlos muriéndose de hambre, no le parece una idea muy capitalista, porque tiene 126 millones de mexicanos y mexicanas que no pueden consumir los productos canadienses ni estadounidenses porque se están muriendo de hambre. Tienen que consumir los chinos, que son de consumo inmediato pero más baratos, porque su salario no alcanza para comprar nada más. Entonces, de ahí proviene, de este alegato, porque quien puso primero en la mesa la discusión de los mejores salarios urgentes para los mexicanos y mexicanas fue Canadá, no fue Estados Unidos. Ok. Oye, Susi, vamos a decir, muy aguerrida todo lo que has pasado y todo,
Va a llegar un momento que a lo mejor Cuando Susi termino dice, de pasarlo, no digas eso, porque luego la gente no me ayuda porque cree que ya salí de todo y realmente bueno. aquí las cosas están terribles. O sea, porque no se ha resuelto mi apelación, ni siquiera se ha turnado a una sala competente, o sea, sigue bloqueando todavía mi resolución. Ah, Porque quieren tener ese asunto pendiente para que se sume a los 2 asuntos que me montó Javier Corral Jurado en Chihuahua, y entonces en cuanto concurra ante un juez me priven de mi libertad alegando que soy una criminal en serie y que tengo muchas carpetas con comisiones de delitos. Casi te falta el turbante. En Tamaulipas como en Chihuahua, y no tengo vida. Me tienen acorralada. La gente no me ve tras las rejas de Tamatán, pero eso no significa que esté libre. Los invito a que piensen lo que significa no poder unirte con tu familia, a que vean el sufrimiento que han tenido miles de migrantes ahora con las políticas de Trump, a los mismos compañeros que han deportado con la política hipócrita de Obama. Cuando te separan de tu familia, te mutilan. Sí. Okay, no vuelves a ser la misma. Sí, entonces hay que seguir luchando para que estos gobernadores corruptos que están al servicio de las empresas corruptas, las maquiladoras corruptas por conducto de Coparmex, Canacintra e Index, dejen de perseguirme, porque no he cometido ningún crimen y creo que es muy importante puntualizarlo. Excelente. Oye, eso sí, ok. A lo que voy. Vamos a decir, ya que acabe esto, bueno, vamos a decir que un día Susi decide retirarse. ¿Tendremos alguna otra Susana Prieto? A lo mejor en algún familiar tuyo, algún amigo. ¿Hay otra Susana Prieto por ahí que defienda a los obreros? Yo supongo que debe haber muchas mujeres mejores que Susana Prieto. Abogadas que están mucho más competentes. Si estamos hablando jurídicamente, lo que dudo mucho es que haya Susana Prietos que vayan con la gente a luchar a la calle de la manera que lo he hecho yo. Que vuelva a surgir otra Susana Prieto con la represión de que me está haciendo objeto el gobierno mexicano, porque tengo que sumar también aquí al gobierno federal. No es posible que para quedar bien con los congresistas hayan dicho que me van a ayudar. El señor Andrés Manuel López Obrador, en una visita que tuve con él, lo dijo. Yo no he tenido oportunidad de volver a hablar con el presidente de la República. Le he pedido a su vocero, le he pedido a todo mundo que pueda hablar con él, y sabes que ahí hay un tapón del tamaño del mundo con la Secretaría de Gobernación y con el vocero de la Presidencia de la República. Él dijo que se iba a brindar todo el apoyo porque los congresistas le dijeron: usted no puede, señor presidente de la República o gobierno federal, excluirse del caso de Susana Prieto diciendo que es un asunto local de los gobiernos de Chihuahua y Tamaulipas. Este es un asunto federal internacional, porque al perseguir políticamente a la defensora de la libertad y democratización sindical de los obreros y obreros de la industria maquiladora en la franja fronteriza del país, ustedes están violando el apartado 23 del TEMEC, que pone como condición para la celebración de este tratado internacional esa libertad y democratización sindical. Y ustedes la están persiguiendo y la están criminalizando y la quieren meter al bote. Les falta decir que también, por supuesto, ya me impuso pagar, de la primera vez que fui víctima de un asalto en mi despacho en Juárez. Javier Corral, como auxiliar del SAT, me acaba de mandar un requerimiento de 2,5 millones de pesos de impuestos por un asalto que me hicieron. Dice, sí, pero aquí de una carpeta penal saqué que usted declaró que lo cobró y antes de llegar a su oficina se lo robaron. Entonces, si declaró que lo cobró, por supuesto que debió haber pagado impuestos, pero como no los pagó en el 2015, ahora págueme recargos y rezagos y todo lo demás, más de 2,5 millones. Y el gobierno del estado es auxiliar
del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federales. Esto es otro más de la persecución que está haciendo Javier en mi contra. Tiene 2 órdenes de aprehensión y está pendiente sobre mí de privarme nuevamente de mi libertad. Si ahorita un juez determina arbitrariamente, como se estima que lo hará en Chihuahua, como lo hicieron en Tamaulipas, a mí no me van a dejar salir de prisión hasta dentro de unos 3 años. ¿Te imaginas lo que eso sería para mi carrera profesional? La represión tiene un objetivo siempre: inhibir acciones como las que yo he realizado para defender a los pobres. Que te sirva de ejemplo esta abogada, porque no la voy a dejar a ella ni voy a dejar que se vuelva a lanzar ninguna otra. Yo creo que la intención del gobierno era cortarle la cabeza al Movimiento 2032 y esa cabeza fui yo, como asesora jurídica gratuita de los obreros de Matamoros, Tamaulipas, los obreros y las obreras, y además de los de Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo creo que deben surgir más mujeres valientes, pero también te digo que a mí me han destrozado la vida. Me han destrozado la vida profesional, me han destrozado la vida como esposa, como madre, como hija, como hermana. Aunque haya muchas y mejores que Susana Prieto, dudo mucho que se animen a defender a los trabajadores de la misma manera. Oye, Susi, si tuvieras el poder de regresar el tiempo, ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a defender a los trabajadores? Claro, sabiendo las consecuencias. Absolutamente, con mayor pasión. Ahorita no solo está en peligro nuevamente mi libertad, sino también mi vida. Lo ha estado siempre. ¿Cuántos activistas han matado en México en los últimos 2 años y se supone que estamos bajo las condiciones de otro nuevo gobierno? El gobierno federal dice que activó los mecanismos de protección a mi favor. Un botón de pánico. Dime para qué les sirve. Para decirle a mis hijos y a mi esposo cuál fue la última ruta que seguí en Ciudad Juárez antes de que me mataran. Porque ya me imagino que si viene un comando armado que mande cualquiera de estos narcogobernadores a seguirme a donde me encuentre, porque aparte saben dónde estoy. Estoy obligada a decirle a la jueza mi domicilio. No me puedo esconder. Estoy en Juárez desde el 1 de julio, pero ellos saben dónde estoy. Y si cambio de domicilio, tengo que avisarle a la jueza. La jueza le avisa al gobernador de Tamaulipas, el gobernador de Tamaulipas le avisa al de Chihuahua, el de Chihuahua le avisa a su fiscal. Estoy vigilada las 24 horas. Ahora, podría cruzarme al Paso, Texas. Soy ciudadana americana. Desde el 2 de julio estoy aquí. Agosto, septiembre, octubre. Tengo 3 meses en Ciudad Juárez y no me he ido. No tengo interés en huir de la acción de la justicia, porque lo único que he hecho en mi vida es buscar que se haga efectiva la justicia, y en mi caso no debe ser excepción. Cualquiera que quiera argumentar que yo tengo la doble ciudadanía y por eso hay riesgo de que me vaya, señores jueces, es una canallada que estén poniendo o queriendo hacer creer a la gente que yo me voy a escapar como si fuera una criminal. Nunca he cometido ningún delito, y si alguien está interesada, sobre todo por mis hijos, que para ningún hijo es padre que a nadie que abra el Google y diga Susana Prieto Terrazas, extorsionadora, criminal, detenida, acusada de tantos delitos en Tamaulipas y acusada de tantos delitos en Chihuahua. Eso no es agradable para nadie. Gastaré lo que me quede de vida en acreditar plenamente mi inocencia. Es una lástima que las noticias sean tan efímeras para la gente y que ya haya pasado, porque a muchos de ellos no les importa ni siquiera que tú aclares, ni siquiera que haya sentencias absolutorias. Les interesó hasta donde te criminalizaron y ahí se quedaron y ahí lo dejaron. Hay muchos trabajadores y hay mucha gente en Tamaulipas diciendo
que si ya no puedo trabajar como abogada, porque ni entienden, pero inventan muy bien. Yo sigo trabajando, mi despacho sigue estando en calle España, número 100A, entre 14 y 16, Colonia Buenavista, en Matamoros, Tamaulipas. Está en Luis Echeverría Álvarez, número 311-A, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y estoy en Ejército Nacional 4806, esquina con calle Catalpa, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Más abogada que nunca. Esta vieja se muere abogada, se muere aguerrida y se muere defensora de trabajadores y trabajadoras. Wow. Susi, bueno, ya te agradezco el tiempo que me diste, ya voy a cerrar, nada más sus últimas 2 preguntas. Era necesario, nosotros ya ves, bueno, en mi caso, no vemos prensa a la tradicional porque nos desinforman, sabemos algunas cosas. Lo de TV Azteca, ya ves, igual usamos el intro, el caso de TV Azteca. Estás afuera de TV Azteca, aparentemente, según nosotros entendimos que era por lo de Electra. Pero en realidad, ¿qué pasó? ¿Qué nota dijo Javier Alatorre? Yo, literalmente, pues no la voy a ver, ¿verdad? Pero, cuéntanos así, en resumidas, en resumido, ¿qué pasó en este caso de TV Azteca? Javier Alatorre, al igual que Loret de Mola, en TV Azteca, hay los periodistas inescrupulosos que me han criminalizado desde enero del 2019 en las fuentes informativas a nivel nacional. Y por ello nosotros protestamos afuera de TV Azteca. Exigíamos el derecho de réplica. Me parece un acto por demás criminal el hecho de que este hombre me señale como la cabecilla de extorsionadores, como cayó la extorsionadora, dijo el güey. Privada de su libertad en Tamatán. Dime tú cómo te reparan ese daño moral. Yo no he sido juzgada por ningún juez. No hay ninguna sola sentencia donde se acredite por parte de alguna fiscalía, ni en Chihuahua, ni en Tamaulipas, ni en ninguna parte del mundo, que yo he cometido un delito. Pero ya me criminalizaron. No tuvieron el valor de salir. No, les vale madre. Ellos son el cuarto poder, el quinto o hasta el sexto. Depende de dónde vaya. A Loret de Mola no lo podíamos increpar porque ha descendido a esta categoría de ser el periodista de la oposición al régimen político mexicano actual, podríamos decirlo así, ¿no? Es el periodista del PRIAN, como le dice el presidente. El prosti periodista, así le decimos muchos. Es el que busca y entrevista a Javier Corral Jurado para que le diga la verdad sobre el agua. Bueno, pues le dirá su versión de los hechos, pero la verdad como periodista no la va a investigar porque está actuando como mujer, como ustedes nos atacan a las mujeres de que actuamos con la víscera y que somos viscerales. Pues así está Loret de Mola. No puedes creerle a un periodista que es imparcial si está solo entrevistando a quien va a golpear al presidente de la República, pero no le ves un reportaje donde él se haya trasladado a Chihuahua, donde ande casa por casa, donde hay una investigación en el padrón de los agricultores. No, señor. Pero estos señores son así, trabajan para quienes tienen poder y dinero. Y yo no estoy dentro del clan que ellos protegen. Me parece un acto criminal y una vez que logre resolver toda la problemática vida que me han dejado y estos señalamientos impunes de ponerme a nivel nacional e internacional como una criminal, creo que no debo dejar pasar las demandas de reparación del honor de una mujer que siempre ha sido honrada, transparente en su trabajo y que ha tenido los ovarios que huevos no han tenido ellos para poder defender a un pueblo del que ningún político se ha ocupado. Wow. A ver, ya Susi, vamos a hacer un ejercicio. Coincidimos tú y yo ahorita que estaba viendo el acordeón. Yo veo que yo en mis videos uso mucho la palabra, la escuché primero de Jalife y luego la escuché contigo.
Estos que juegan, los que le juegan a ser empresarios, que se les llama coyotes, ¿no? Quiero pensar que son los que, coyotes, como cacique, ¿verdad? Un coyote, así se les dice que no son empresarios, que tienen de empresarios lo que yo no sé, de militante de Frena, ¿no? O sea, nada. Vamos a hacer un ejercicio, te voy a dar un nombre de uno y tú me vas a decir si es coyote o empresario, ¿te parece? No podré conocerlos a todos, pero te ayudo. No, yo te voy a dar el nombre. Yo te voy a dar el nombre y tú me vas a decir coyote o empresario. ¿Te parece? Va. Bueno, un ejemplo. Salinas Pliego. Casi un criminal. O sea, le quitamos el coyote. Ok. Germán Larrea. Vas a hacer que me maten, de verdad. Bueno, entonces la quitamos, entonces, ok. Entonces, Lomelí, Carlos Salazar Lomelí. Mira, te voy a contestar porque creo que agarraste a un grupo del empresariado, entre comillas, mexicano, muy claro. Los que se han enriquecido por la extorsión de la prensa, los propietarios, como Salinas Pliego, de una cadena televisiva como TV Azteca, como Televisa, extorsionando a políticos y a empresarios en el país, pues no son empresarios. Pero yo te diría ahora sí que tampoco ofendas a los coyotes. Bueno, ya me contestaste todo ahí. ¿No? Podrá ser otra cosa porque a mí me puede muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con el presidente de la República podría ser cómo puede ser posible que esté sosteniendo a Salinas Pliego de la forma en que lo está haciendo, ¿no? O sea, siguen enriqueciéndose. ¿Cómo puede ser que esté contratando un intermediario para la compra de las vacunas de COVID y que ya se prevea que va a ser Carlos Slim? Digo, ya que se busquen empresarios favoritos y que vayan haciendo ricos unos nuevos. Siempre son los de siempre. Esta gente son de los peores patrones que existen en México. Son de los hombres que utilizan la extorsión. Yo creo que por eso con tanta facilidad señalan como extorsionador a un tercero, ¿no? Porque dicen que el león cree que todos son de su condición. La prensa se ha convertido en un extorsionador oficial del sistema político mexicano desde hace décadas. No hay quien la pare porque no hay regulación sobre la libertad de expresión. Cualquiera tuerce la verdad. Y ahora estamos cada vez peor, porque ahora en redes sociales, hasta el dueño de un teléfono, con la libertad de expresión también puede subir falsas. Entonces, yo no creo en este empresariado mexicano al que no le he visto producto del esfuerzo. ¿De dónde han conformado sus grandes fortunas? De las televisoras, de la manipulación de masas, de la manipulación de un pueblo ignorante y sumido en la pobreza. Tú vas y compras a las empresas de estas personas que las ves todo el día, hacen comerciales de sus empresas. Están metiendo en la psique de la clase trabajadora mexicana comprar ahí. No importa que te lo dé a crédito y le suba 30 veces más el valor. En este país la corrupción creo que no va a terminar nunca. Yo no he visto que haya una lista de control de precios, por ejemplo, si quieren terminar con la corrupción y que los trabajadores recuperen el valor adquisitivo perdido por empresarios voraces como los que tú acabas de mencionar. Para mí no son empresarios. Dales cualquier título menos ese. Muy bien. Bueno, Susi, pues ya por último, algo que yo no te haya preguntado que tú quieras agregar.
No quiero agregar nada. Quiero agradecerle a todos que siempre estén interesados en escuchar mi verdad, porque a ustedes les debo que quizá en una menor proporción que lo que hacen los medios informativos de comunicación masiva, la gente conozca quién es realmente Susana Prieto Terrazas, o por lo menos mi derecho de réplica, ese derecho de réplica que no me da quien maneja masas, pero que personalmente yo creo que gracias a ustedes, a comunicadores como tú, que para mí son muy importantes, nadie somos más ni menos que nadie, es que he logrado visibilizar el interés de grandes freelance, de periodistas internacionales que se han fijado en mi historia. Se ha podido traducir a no sé cuántos idiomas. Han salido reportajes de mi persona en Noruega, en España, bueno, que sin traducción, en revistas y periódicos alemanes, en el The Guardian de Inglaterra, en Le Monde de Francia, en periódicos de Rusia, y eso se los debo a gente como El Republicano. Muchísimas gracias por haberme realizado esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, amigos, Susana Prieto, pues ya conozco, bueno, yo qué les puedo decir, como la conocemos, y la verdad, lo que te puedo decir, Susana, es de que ya ves, estuvimos muy atropellados, nos tardamos un tiempo, pero créeme que valió la pena todo el atropello que tuvimos para llegar a este momento. Amigos, pues yo me despido, ya saben que nos vemos hasta el próximo video, próxima entrevista y proyectos que estén por venir.